Padre, gracias, buenos días mis amigos, ¿cómo están? Bendiciones del Señor. Gracias por todo lo que el Señor está haciendo a través de esta serie llamada Raíces de Amargura. Las noticias son buenas, los mensajes son buenos. Eso quiere decir que la palabra del Señor y la explicación de su palabra por el Espíritu Santo del Señor está haciendo una obra maravillosa. Estamos hablando de las raíces de amargura, aquel pecado que no se deja ver, que no se deja oír, pero que nos va quitando la vida. Nos va enlazando en su red de venganza, de odio, de estar maquinando el mal contra quien nos hizo daño o contra quien suponemos que nos humilló por una mala comunicación, por cualquier vía. Estamos nosotros en un momento indispuestos con una persona. El estar pensando constantemente cómo maquinar la defensa o cómo devolver el daño o cómo nos sentimos humillados, ultrajados y queremos venganza y estar ocupando nuestra mente en el presente, en el día que estamos viviendo, con todas esas cosas, deteriora nuestras emociones, nuestra manera de pensar, de ver, perdemos las perspectivas. Las emociones cambian, el temperamento cambia, el carácter cambia. Estando en todos esos cambios, si tomamos decisiones, la mayoría van a ser erradas, porque perdemos la perspectiva, la visión, el propósito de nuestra vida. Nos hacemos caso omiso de las bendiciones del Señor por estar pensando cómo hacer a aquel que nos hizo daño. Entonces, en los 9 anteriores, hemos estado hablando, tal vez del 8 hacia atrás, de cómo identificar las raíces de amargura. Pero ahora estamos hablando no solamente de cómo identificar las raíces de amargura, sino de cómo empezar a terminar con ellas, a sacarlas de nosotros. Y indudablemente que el primer paso es yendo a nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay ninguna manera de que nosotros podamos hacer cambios en nuestro ser interior si no es a través de Jesucristo. Y ayer hablábamos de lo que era Jesús Cristo y cómo entrar a Él y cómo poder recibir nosotros todo lo que Él tiene y que nos da vida y que nos puede cambiar. Y hablábamos de que uno de los problemas que nosotros tenemos es cuando le permitimos a la mente estar recibiendo información que catalogamos como enana, información que nos va a hacer daño en vez de construir. Y estuvimos hablando de cuando nosotros estamos hablando o apoyando nuestras defensas basado inclusive en la Biblia o en Dios para soportar que nosotros no somos los del cambio sino los demás. Pero todo eso lo vas a encontrar en el número 9. Hoy nos toca el número 10. Y como es el número 10, tiene que ser diferente. Entonces, vamos a la escritura, porque vamos a estar hablando de un enemigo grande que nos lleva amarraditos, encadenados a una vida de amargura y de dolor. Y tenemos que ir a Santiago, capítulo número 3, hablar de un amiguito que es complicadísimo y que todo el mundo tiene problema con él, la lengua. Pero cuando se habla de la lengua, no es que tú te tengas que cortar la lengua y se acabaron los problemas. Porque no sé si en la autoridad de la palabra o reinando en vida alguno de esos temas, hablamos bastante sobre lo que es la carne. Porque la gente siempre cuando identifica que tiene problemas dice esta carne, como si esta carne tuviera problemas. Hay personas que a lo mejor se corten la lengua y no podrán volver a hablar jamás, pero pueden escribir todo el veneno que tienen en su corazón que no pueden hablar. Igual que aquel que roba y utiliza sus manos para hacerlo, y si está, por ejemplo, en un país de musulmanes, a lo mejor le corten la mano y para que no siga robando, y se adiestrará con la otra mano y robará con ella, y el día que se las corten las dos, o adiestra el pie o se consigue un pandillero, pero es él, perdón, es él el que tiene el problema. O sea que los sentidos como tal son los instrumentos utilizados por tu mente
por tu corazón para poder hacer las cosas malas. O sea, la carne no es más que el uso de los sentidos a favor o en contra de pensamientos buenos o malos dentro de tu ser. Entonces, cuando vamos a hablar de la lengua aquí, yo quiero que tú estés bien claro en esto. No es esta lengua. Esta no. Esta es la que ayuda, y las cuerdas vocales y la presión del aire y todas las cosas que un médico podría explicar de cómo la lengua puede llegar a producir sonidos con las cuerdas vocales y todo eso, que yo no estoy capacitado para hacerlo, pero que ellos sabrían explicar cómo es que la lengua los produce. Si eso es lo que hace ella, producir sonidos usando nuestras cuerdas vocales, quiere decir de que ella es un instrumento. Entonces, cuando estemos hablando de la lengua aquí, yo quiero que tú estés bien centrado, bien metido en que es que tú estás maquinando, planificando cosas en tu mente y en tu corazón, las cuales, como están anidadas allí, van a salir por tu boca. Y entonces la gente lo que conoce es, uy, aquella persona tiene una lengua, mejor dicho, se peina con ella, se limpia los dedos de los pies con ella, acaba con la casa de todo el mundo. No, tiene una lengua que lo envuelve a uno. No, tiene una lengua suave, que hemos dicho, le usa unas palabras, o aquel que dice, aquel tiene una lengua, pero podrida. O aquel tiene una lengua grosera, morbosa. ¿Qué tal que pudiéramos empezar a identificar que la pobre lengua no tiene nada que ver con el asunto? Que es la manera de nosotros pensar. Por eso el Señor decía que nuestra boca hablaba el tesoro que había en nuestro corazón. Más claro no lo puede decir nadie. Mi Señor es muy dulce para hablar, pero profundo, directo, y te descacha de una sola. Quiere decir que los pensamientos que son el tesoro de tu vida, en la medida que tu boca, que utiliza la lengua, las cuerdas vocales, esto empieza a expresar lo que tú tienes en tu corazón, esto es lo que tú eres. Entonces, como vamos a estar hablando de la lengua, yo quiero que tú repitas conmigo, vamos a comenzar a hablar de lo que yo soy. ¿De qué vamos a hablar? De lo que yo soy. ¿Y quién lo va a hacer? La boca. ¿Quién va a utilizar? La lengua, las cuerdas vocales, tu diafragma, el aire, todo lo que implica que una palabra pueda salir. Pero la que va a salir no la produce, no la genera. Tu boca, ella no tiene mente para pensar. Tu mente genera y produce lo que tu lengua tiene que expresar y tus cuerdas vocales. Porque vamos a hablar sobre la lengua ahora en Santiago y quiero que tú estés bien enfocado, que esa es tu manera de pensar. Y conforme tú hables, así tú eres. Dice lo siguiente. Hermanos míos, capítulo número 3, voy a empezarlo completamente todo porque es bien importante, porque la lengua puede llevarte a la destrucción o la lengua puede apoderarte del don de la propiedad del reino, que no es más que adueñarse, apoderarse, dominar, coger, usurpar, arrojar, ser audaz, atrevido para pensar y para hablar, porque la fe tiene un punto que es importantísimo. Pero todos los puntos que la fe tiene, que yo he logrado mirar en las expresiones más claras en Hebreos y en Santiago y en otras partes, la fe tiene primero el punto en que tú puedas oír lo que Dios dice. Porque si tú no oyes lo que Dios dice, ¿cómo vas a alcanzar fe? Primero, oír. O sea, hay un sentido que hay que desarrollar, aprender a oír a Dios. Porque estamos muy enseñados a ir a poner quejas, ser pedigüeños, ser como la gente que estaba con el Señor, que solamente querían los penes y los pases, los penes y los peces, o los panes y los peces. Hoy amanecí con la lengua trabada. Estoy hablando de la señora lengua y ella se está encargando de hacerme una traba. Pero bueno, la gente que va solamente por los milagros y por las bendiciones y por las señales, pero no van por el Dios que las hace. Entonces, es bien importante que
tú aprendas cosas básicas, que las voy a estar hablando constantemente cada vez que el Espíritu me guíe en las enseñanzas, no importa la que sea, porque nosotros giramos por fe y para fe, quiere decir aprendiendo fe para poder movernos a través de ella. Entonces, lo primero es oír la voz de Dios. Si tú no puedes oír la voz de Dios, estamos pero fatal. Hay gente que se pasa en la iglesia metida constantemente, pero no puede oír la voz de Dios. Entonces sigue atado a su amargura, a su pena, a su dolor. Porque si escuchara a Dios, Dios lo sanaría. El problema es que no son sanados porque no escuchan a Dios. Por eso es tan importante cuando en mi iglesia, saludos a mi iglesia, Jesucristo Todopoderoso, y a mi pastor, el apóstol Óscar Agüero, de quien aprendo muchísimo de ese hombre, de toda su integridad, su trabajo. Cuando allí hacen los encuentros, ¿cierto? Y la gente se retira para el Señor 3 días, en donde solamente va a estar recibiendo testimonio y palabra, testimonio y palabra, testimonio y palabra, son capaces de entregar el corazón y Dios los opera en 3 días. Ni en 3 días, porque es la noche del viernes, el sábado y la mañana del domingo, 2 días. Y el Señor los trae, mujeres y hombres, jóvenes y niños, los trae restaurados y nuevos. ¿Por qué? Porque pueden estar en un lugar en donde solamente el ambiente es el ambiente del Señor y pueden escuchar la voz de Dios. Algunos se demoran ya casi a las últimas horas para venirse, pero ahí los sana el Señor. O sea, primero oír, luego viene otra parte importante. Cuando tú oyes, es necesario que tú veas. En algún momento vamos a estar hablando sobre fe. Pero si tú no puedes ver lo que oyes, tú no puedes creer. Cuando tú puedes oír la voz de Dios y puedes ver, visualizar lo que Dios dice, ponerle imágenes, ponerle película a lo que estás escuchando que Dios dice, tú crees. Ahora, oyes, ves lo que Dios dice, ahora tú te lo crees. Ahora viene la parte importante, hablarlo. Porque habla lo que tienes en tu corazón. Porque así como la raíz de amargura, la única manera de poder comenzar a combatir contra ella es cumplir estos pasos de fe, pero para extraer lo que está dentro, se necesita comenzar a hablar, a confesar lo que oíste y puedes ver y creíste que puede desaparecer o aparecer. Porque la fe hace desaparecer las cosas que no sirven y aparecer las que sirven. Aquel que puede hacer aparecer las cosas que sirven en su vida, ese alcanza un atributo que da la fe, que es la de dominio propio y la de el don de propiedad del reino. Porque una cosa es que tú sepas que el Señor ganó una herencia para ti, y otra cosa es que tú te apoderes de tu herencia y seas capaz de vivir de lo que Dios dice que te ha dado, adueñarte, apoderarte, cogerlo, usarlo. Eso es apoderarse por medio de lo que tú ves y hablas de las cosas que están en el reino y que son para ti. Entonces, de ahí la importancia de poder usar la lengua, como dice el apóstol Santiago, pero que ya te expliqué, que es la manera de pensar. ¿Sí? Cuando nosotros podemos usar eso de la manera correcta, pues nuestra lengua o nuestra boca va a expresar lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros hablemos y suceda en nuestras vidas. Entonces dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Está hablando de que si tú eres capaz de controlar, de dominar tu lengua, y no estás cayendo por las cosas que dices o las cosas que hablas, pues tú estás en la capacidad de dominar todo tu ser. Dice, ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere.
Está el apóstol aquí colocando unos ejemplos, unas alegorías, de cómo, por ejemplo, el freno del caballo, que están dos cositas tan pequeñas, y el timón de un barco, son los que dominan tanto al caballo como al barco para direccionarlo por donde quiere ir. Entonces, ¿por qué hace esta remembranza? Porque es muy importante esta alegoría en el sentido de que tú tomes conciencia de que de aquí en adelante tu cambio, tu actitud, tu futuro, el presente tuyo, de tu hogar, de tu pareja, de tu familia, lo que le hables a tu esposo, lo que le hables a tus hijos, lo que hables cuando tú te levantas, eso va a ser tremendamente vital. Vital. Di conmigo, mi corazón se va a colocar ahora en lo que mi lengua diga. Ajá. Me voy a sacar el corazón de aquí, lo voy a poner aquí, lo voy a meter en mi lengua. No. Estamos hablando del corazón como la parte fundamental del ser humano que se registra en las Escrituras como el alma. Ahora, lo que tú hables, lo que tú confieses, va a decretar bien o va a decretar mal. Porque dependiendo de lo que tú hables, así mismo van a suceder las cosas en el mundo natural en que tú te mueves. Las personas que se mueven en temor siempre tienen tragedias, siempre tienen enfermedades, siempre nunca pueden, siempre les alcanza todo hasta un trayecto y después se acaba la gasolina. ¿Por qué? Porque su manera de pensar es errada, entonces lo que habla no es vida, sino media vida, hasta que las cosas se colocan difíciles y las personas comienzan a hablar mal, a decir si no lo hubiera hecho, si hubiera contado con fulano, si me hubiera apoyado en Perano. Siempre están en dependencia. Las personas que están en dependencia siempre van a fracasar, porque su fuerza depende, o su aliento, de que otro los motive y otro los aliente. El día que la persona lo desmotive o lo desaliente, su carrera se termina o comienza a caer. Entonces es bien importante lo que vamos a ver ahora, que tú hables conforme tú oíste que Dios dijo que tú eras y lo que Dios te dijo que tú sabes que va a hacer. Porque de nada sirve que tú conozcas lo que Dios dice respecto de ti, los pensamientos agradables, buenos, de salud y de prosperidad que Dios tiene para tu vida, para tu casa, para tus hijos. Si tú, cuando tienes que creerlo, no lo miras así y entonces lo hablas diferente. ¿Cómo tú sabes lo que tú creíste? Dependiendo de lo que tú hablaste. Tú no puedes decirme a mí, no, yo me creo que yo estoy sano y tú estás enfermo, vamos a suponer, de los riñones. Que científicamente dicen, no hay persona que sufra de los riñones y que se acabe la enfermedad. Eso va hasta el final y va a morir haciéndose diálisis y va a perder los riñones con el tiempo y eso le va a afectar el hígado y por las pastillas que toma y entonces se va a poner hipocondriaco porque le va a comenzar a doler de todo. Déjame decirte, la ciencia identifica el mal. Puede que la ciencia no tenga la cura, pero el médico de los científicos, que todavía no le ha dado a la ciencia esos dones de cuando ellos dicen hasta aquí no más, de aquí para allá hay muerte, ese pedazo de allí para allá muerte que da vida, no lo tiene sino Dios. Entonces, cuando tú estás dándote cuenta que Dios puede arreglar tus riñones, que Dios puede arreglar tu páncreas, que la gente dice que es imposible, que se muere, que el hígado, que el corazón, que el colon, que el duodeno, que las sales del cerebro, lo que tú quieras o lo que tú tengas. Y entonces tú sabes que Dios dice que te sanó. Y entonces tú comienzas a escuchar la voz de Dios a través de su escritura y Él hablándote a ti, diciéndote, yo estoy en operación en la enfermedad que tú tienes. Entonces tú oyes, te alegras, dices, wow, qué tremendo, Dios quiere hacer conmigo cosas, lo crees. Pero cuando tú lo crees, comienzas a hablar con las personas más cercanas
Y entonces comienzas, ay no, es que esta diabetes me pone débil, me da una ansiedad por comer azúcar, me da desaliento, me siento morir, me duelen los huesos, los riñones no me sirven, ay, ¿qué hago? Voy para el médico mañana, voy para el médico a la consulta la otra semana, la cita el próximo mes. ¿Qué tú estás haciendo? Tú no le estás dando la oportunidad a Dios. Todo lo que Dios te dijo, lo que tú escuchaste, lo que tú creíste, ahora tú te estás demostrando que no lo creíste. Yo le digo a la gente, mira, comienza con seguridad, Dios no se va a enojar por eso. Tú tomas tus pastillas en la mano y di, Señor, tú creaste al científico que hizo estas pastillas y pusiste ahí en él ciencia y capacidad para que yo pueda ayudarme, para que yo pueda detenerme. Me tomo mis pastillas, pero Señor, yo estoy creyendo que tú fuera de las pastillas me estás haciendo un control superior, que tú me estás hablando, me estás creando, y usted toma las pastillitas porque él tiene que hacerlo. Usted no puede descuidarse por su salud de esa forma. Usted lo hace, pero usted está creyendo que Dios lo hace. Yo no voy a dejar de los predicadores que te digo, no, deje las pastillas afuera, no haga su medicina, no se haga el tratamiento que se está haciendo, no se aplique la insulina, no se haga tal cosa, y entonces dentro de 2 días tú te mueres. No. Vamos a ser sabios. Vamos a creer que Dios creó el hombre que creó la medicina. Él no la sacó de la nada, Dios le dio la capacidad, le dio el intelecto, pero tengamos una boca que confiesa vida. Vamos a hablar de esa medicina que Dios la creó en ese hombre para que la hiciera, que me está ayudando a controlar. Yo estoy diciendo que lo que Dios creó en él, que ahora está en esa medicina, me va a servir. Pero que fuera de eso, yo sé que Dios ha comenzado a hacer, porque yo estoy caminando hacia lo que Dios dijo. Y Dios dijo que Él me había sanado. Es una boca que está confesando vida, no está confesando amargura. Cuando tú estás confesando lo que te está pasando, lo mal que estás viviendo, todos los daños que te está haciendo, tu corazón está encadenado, está atado, está amargado. Tú no vives el hoy por estar pensando lo que vas a sufrir, y no has empezado a sufrir y ya estás sufriendo, porque tu mente está atada a lo que viene. Entonces no hemos creído. Claro. Tú no puedes creer si tú no comienzas a hablar lo que has creído. ¿Qué sucederá? Bueno, sucederá que hay un momento en que tú vas a ver que la mejoría es tal que el médico comienza a decirte, wow, yo no sé qué es lo que está pasando, pero yo veo que los niveles de azúcar han mejorado. Esto es increíble. Esto no ha sucedido. Esto no puede ser. Yo no entiendo. Es cuando entonces tú le vas a decir, es que ¿sabe qué, doctor? No es la medicina la buena. La medicina me está ayudando a controlar mientras mi fe comienza a hacer. Pero yo estoy seguro que el Señor me está sanando. Y entonces, ¿cuál Señor? Te va a preguntar, y tú comienzas a hablarle de Dios, comienzas a hablarle del poder de que tú has podido oír, has podido ver lo que Dios dice, lo has creído y por lo tal tú lo hablas. Entonces, la amargura que vivías ayer atado a muchas cosas, hoy tú la estás soltando. Igual pasa con aquellas personas que están pensando en el daño que le hicieron. Si no se desatan de eso, va a ser imposible que se puedan mover, porque están siempre pensando en eso. Mira lo que yo había escrito por aquí, unos comentarios, porque me gusta, a veces no puedo llenar toda mi Biblia de páginas, le he puesto muchas, pero no puedo llenarla en cada página con un comentario, tengo que apuntarlos para que no se me olviden. Mira esto, claro que primero déjame tomar agüita. El amargado tiene que enfrentarse tarde o temprano a alguien que le va a hacer notar su pecado. Bueno, yo pienso que en todos los cassettes que llevamos, todas las horas anteriores a esto, si tú las escuchas detenidamente, vas a escuchar la voz de Dios diciéndote que estás encadenado. Y te tienes que enfrentar con la realidad. No puedes seguir echándole la culpa a los demás y que los demás cambien cuando el que tiene que cambiar eres tú. Dice, reconócelo como un pecado y que te causa rotura en la comunión con Dios. O sea,
No podemos seguir pensando de que no estamos mal cuando identificamos que estamos mal. Una vez que tú identificas que tú estás mal, tú tienes que darte cuenta de que cualquier pecado que se levante contra ti, mira lo que Dios dice. Deja tu dedito ahí en Santiago, porque esto va como Dios lo vaya direccionando. Mira, Romanos 3, versículo 22. Es decir, la justicia de Dios, lo que va a trabajar y hacerte justo, quitar el pecado de amargura, viene por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Quiere decir que cuando tú entiendes que tienes un pecado, tienes que inmediatamente también entender que Jesús hizo provisión por ese pecado. No es que tú solamente has sido salvado para vida eterna, no. Es también que tú identifiques que cualquier pecado, llámese atadura, raíces de amargura, odio, envidia, lo que sea, que son partículas independientes de lo que es la cadena total de amargura, Dios ya hizo provisión para eso. Y Él te quiere sanar, Él te quiere limpiar, Él quiere colocarte en una manera que tú puedas oír, ver, creer, hablar para poseer lo que Él dice que es tuyo. El problema de la raíz de amargura es que te quita de la bendición de Dios, de la misericordia de Dios, de que tú no puedes recibir el amor de Dios. Cuando tú estás apartado de Dios debido a tu amargura, tu encierro en ti mismo, esperando que todo el mundo venga y cambie para que tú cambies, cuando eres tú el que tienes que cambiar para que el mundo alrededor gire en el cambio que tú haces. Cuando tú puedes darte cuenta de que nadie lo va a hacer, sino que tú tienes que hacerlo, inmediatamente caes en cuenta que tienes un problema. Segundo, que tienes un pecado, que el Señor está listo para quitártelo. Tan pronto tú abras tu corazón y lo confieses. Y lo tercero que tú sabes es que por todos los días, las semanas, los meses, los años que tú estuviste atado, hubo alguien que estuvo y está disfrutando, escucha bien, disfrutando lo que era para ti, pero que tú nunca lo reclamaste, porque como estabas pensando en lo que te hicieron, en la amargura que tenías, en la envidia, en los celos, en los pleitos, en la riña, planificando, maquinando cómo hacerle daño para devolver aquello que te hicieron, pues alguien está disfrutando tu bendición por días, por semanas, por meses o por años. Alguien está parado allí alimentándose, disfrutando y gozando de lo que era para ti, pero tú no lo alcanzaste. Y déjame decirte que ese no eres tú. Ese es Don Sata con todo ese infierno que se lo ha estado dando a alguien que no eres tú. Tú has sido llevado a pobreza en cualquier área. Y la pobreza te ha llevado a miseria. ¿Tú sabes cuál es el peor enemigo de la pobreza y la miseria? Ser pobre. Y cuando se coloca la palabra ser pobre, no es no tener nada. Yo sé que tú estás ahí. Explícame eso. Para allá voy. Cuando se coloca la palabra ser pobre, está hablando de un ser que es pobre porque piensa pobre, porque piensa en miseria, porque piensa en dolor, porque piensa en aflicción, porque está metido en un hueco, en un hoyo donde no sale. Y entonces lo peor es que no lo piensa, lo dice. Entonces es pobre, un ser pobre. Usted puede estar pobre y en dificultades y no ser pobre.
tener dentro de usted ilusiones, metas, ambiciones. Está usted con necesidad, pero usted está enfocado en lo que usted quiere, para dónde va, cómo va a salir. Está luchando, cada día se levanta y dice hoy será, hoy no fue, dice mañana va a ser, y mañana no es, y dice pero mañana será, y está ahí. Porque usted no es un ser pobre. Algún día cuando hablemos de economía vamos a hablar de eso. La gente es pobre materialmente, espiritualmente, porque su manera de pensar es ser pobre, un ser interior pobre de pensamiento. Y así mismo se mueve, así mismo habla. ¿Ya? Entonces dice lo siguiente: confesar nuestros pecados a Dios, aquellos que te atan, que ya los tienes que haber identificados en 9 horas de enseñanza, suficiente. Confesarlos es abrir tu corazón y librarte para que Dios te pueda sanar. Punto importantísimo: perdonar al ofensor o pedir perdón, no disculpas, porque esa es otra. Yo tenía una persona que ministerialmente nos causó daño, ¿no? Hubo una mala interpretación. Y esta persona pensó que yo le había hecho daño y me comenzó a dañar terriblemente. A mi esposa, a mis hijos, a mí, con los conocidos, bueno, con todo el mundo. Y aunque yo estaba en la radio y tenía mi programa de 1 hora constante, lo primero que yo había aprendido con esto de las raíces de amargura era que para no cargarme yo, tenía que perdonar a esa persona y no disculparme y no perdonarlo de corazón a esa persona. Y nunca utilicé ni un segundo de las enseñanzas en la radio para acusar o vociferar siquiera, ni pensar contra esa persona. Por el contrario, me obligué a orar por esa persona, me obligué a bendecir a esa persona. Cada vez que me llegaba un pensamiento de lo que él había dicho o me había hecho, yo lo anulaba confesando contra él bendición, hablando contra él prosperidad, ¿ya? Siempre no dejé que mi corazón se contaminara. Un día seguramente aconsejaron a esta persona y la persona me llama y me dice en estas palabras textualmente, me dice: mira, José Darío, te habla fulano de tal, te estoy llamando, oye bien, te estoy llamando porque aunque yo no te hice daño, quiero disculparme contigo por si hice algo. Cuando yo escuché eso de esa persona, una persona que me había despotricado en público, que hay cassettes grabados de las barbaridades que esta persona dijo, cuando yo lo amaba inmensamente, aún lo amo porque sigo orando por él. No podremos caminar juntos posiblemente, porque ahora yo camino con otra persona que tiene otras cosas que ofrecerme en mi vida. Pero cuando yo me di cuenta de que la llamada era más una llamada como para posiblemente coger su conciencia reflexiva y decirle: mira, me estás acusando mucho y veo que no me está yendo bien y que todo me sale mal, y me han dicho todas las personas a mi alrededor que esta es la escalera que yo rompí, pues bueno, voy a llamar y te voy a pedir disculpas. Bueno, yo le dije: mire, fulano de tal, yo no tengo nada que ver con eso. Mira, yo hace muchos años que te perdoné, y aún más tuve la oportunidad de poder hablar de ti mal y nunca lo hice, porque el que iba a tener las lesiones grandes era yo, porque me iba a llenar de amargura contra ti. Yo te perdoné hace mucho tiempo, no tengo nada contra ti. Aún más, mi esposa y yo oramos cada vez que nos acordamos de ti para que te vaya bien, para que Dios te bendiga, para que Dios te prospere. Pero si tú crees que pedirme disculpas es suficiente, te agradezco muchísimo
que Dios te prospere y te bendiga, y allá tú con tu conciencia reflexiva. Eso no era un perdón. Eso es soberbia, eso es orgullo, eso es estar poseído, y aquí voy a ser muy fuerte, por un espíritu maligno que no te deja prosperar y avanzar y que está deteniendo tu camino. Y si alguien se atraviesa en tu camino de esa forma, para detenerlo, es porque tú eres importante para Dios. Cuando tú eres importante para Dios, el infierno completo se va a revolver. Se necesita pararte, porque delante de ti hay miles de cosas maravillosas para hacer a favor de Dios y a favor tuyo. Así pasa con el amargado. Cuando un amargado no puede salir del sitio donde está encadenado, y está atrapado, y está enfermo, porque te lleva la enfermedad, te destroza los nervios, te mete en estrés, te daña la salud. Ahora, como los psicólogos y los psiquiatras le han puesto nombres específicos a cosas que el Señor llamó desde el principio, hace mucho tiempo atrás, de miles de años, corazones amargados, ¿ya? Hoy le dicen a las personas que están, se me escapa, en estrés, ¿qué otra palabra? Recuérdame, Beatriz, en depresión. Depresión grado 1, depresión grado 2, hasta que lo gradúan de depresión número 5 o 10, esquizofrénicos, locos. Yo no dudo que tengan sus palabras y sus nombres científicos, pero Dios dice que si se colocan en las manos de Dios, Dios lo va a sanar. ¿Ya? Entonces, miramos, por ejemplo, cómo la lengua aquí no hizo la labor que era, porque en el corazón no estaba anidado lo que verdaderamente era su tesoro. Entonces la envidia, el rencor, el orgullo, la soberbia te hace seguir allá metido, y Dios no puede ayudarte. Entonces tú no cambias tu manera de pensar y tú no hablas diferente. Entonces dice, te darás cuenta del genuino perdón, porque se te quitará el espíritu de venganza, odio y rencor y resentimiento, y en sí la amargura. El perdón no es tolerar a la otra persona, sino que aunque recuerden las cosas, no te causan dolor. No es fácil llegar allí, pero cuando tú te encuentras en esa posición, aunque recuerdes la persona, recuerdes los hechos, las palabras, tú te das cuenta si te has ya despojado de la amargura, porque no sientes ira, no sientes enojo, no sientes rabia, no sientes venganza, deseo de hacer daño. Por el contrario, Señor, perdónalo, ayúdalo. Señor, él no sabe que está en amargura, su envidia, su celo, su resentimiento. Señor, eso no es tuyo, Señor, eso es del diablo. Eso es un espíritu malo que está frenando a esa persona, y la está frenando porque su carrera, porque su propósito es grande. Señor, hazle ver la luz del día, porque mientras siga atado a eso, no va a empezar a correr. Y eso es lo que el diablo y el infierno quieren, que no empieces a correr, porque el día que tú veas la luz y comiences a ver el camino que Dios tiene para ti, te vas a quitar esa capa, te vas a romper esas cadenas, esa ligadura que te ata al pasado y no te deja vivir el presente, y menos ir hacia el futuro, caminando en tu propósito. Hay miles de personas que van a ser afectadas, tal vez cientos, tal vez decenas solamente en tu vida, pero que dependen de que tú empieces a caminar. Tú no puedes bendecir a alguien cuando tú estás en el hueco. Tienes que salir del hueco para empezar a bendecir. Ahora, el proyecto va a ser cada vez más pesado cuando la amargura sea más grande. Y entonces los enemigos de Dios saben que si te tienen en ese hueco, que tienen atado ahí, amarrado, no va a poder empezar a caminar el proyecto de Dios. Y tú dices, y si Dios es tan poderoso, ¿por qué no me saca de ahí? Bueno, Dios es poderoso, pero Él no te obliga. Dios quiere a una persona que sea voluntariamente, decididamente, desinteresadamente, integridad completo, que no falte nada. Decirle, Señor, ayúdame, sácame, haz en mi vida tu carrera, tu propósito.
porque haciendo tu carrera y tu propósito en mi vida se va a cumplir todo. Señor, ayúdame. Señor, lánzame. Señor, tírame hacia adelante. Entonces, el infierno completo se va a revolver y los tapetes del cielo van a empezar a ser estirados para que tú camines por ellos. ¿Tú crees que la opresión es poca o mucha? Es porque tu propósito es grande. Es porque todavía no has empezado a hacer o detuviste lo que empezaste a hacer y entonces te están embolatando para que no empieces a caminar y a correr como lo debes de hacer. Pero cuando tú puedas transformar tu manera de pensar, entonces tú vas a comenzar a hablar de la manera correcta. Entonces ya tu carrera va a ser como los estribillos que frenan al caballo y como el timón pequeño que dirige un barco por grande que sea. Vas a encaminar y a dirigir todo hacia los caminos, las carreras y el propósito del Señor. Mira lo que dice. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Quiere decir, se jacta de grandes cosas. No es que la lengua piense, como te lo dije antes, sino que ella comienza a jactarse, a querer impresionar a otros con cosas que quieren que suceda, pero que ella sabe que nunca va a suceder. Gente que habla impresionando a otros, jactándose de cosas que han hecho o van a hacer. Pero resulta que mientras la envidia, el celo, la riña, la pelea, la venganza, todo eso esté metido en tu corazón, tú te podrás inflar como tú quieras, pero serás burbuja de jabón. Tan pronto te haga un poquito de viento, te explotas, porque no tienes fundamento, porque no estás hecho sólidamente sobre la roca que es Jesucristo. Serás burbuja que ni el viento podrá salir. Tú no has hecho bombitas, cuando veo a los nietos míos haciendo las bombitas esas con el jabón, y me pongo a mirar qué tanto avanzan. Las más grandes alcanzan unos cuantos pies y ¡pah!, explotan. Así es la vida de todo aquel que se jacta en su corazón de hacer o de haber hecho, o de que va a hacer, o de que va a terminar con tal proyecto, con tal persona, hacer de tal manera. Y el hablar de ellos está enseñando que su hablar va por un lado, pero su dirección está maquinando otras cosas. Entonces esta persona no está en el proyecto de Dios, está en el proyecto de las obras de Él. Porque esto es fácil. En el Señor hay dos cosas. O tú obras conforme tú entiendes, como tú piensas, como tú razonas, o tú dejas que el Espíritu Santo, usando los preceptos de Dios, obre a través de ti. O sea, que Él te use para que tú hagas. No que tú hagas para querer mostrarle al Señor. No se puede así. Y la lengua es virtual enemigo de los preceptos de Dios si ella no está disciplinada a los principios de Dios. Tu boca siempre va a hablar mal si no está caminando enlazada, encadenada al Señor. Recuerda lo siguiente, nos desencadenamos de todos el hombre viejo que nos lleva a la aflicción y al dolor, pero nos encadenamos al Señor Jesucristo. Son dos cadenas diferentes. La una es perdición y ruina y pobreza, y la otra es prosperidad, salud y éxito. Tú tienes que escoger tu camino. Hoy es el día. Di conmigo, Señor Jesús, en este momento yo decido entregar mi corazón para que tú me operes de mi envidia, de mi celo, de mi riña, el deseo de venganza contra mi pareja, contra mis hijos, contra mis padres, contra mi jefe, contra los amigos del trabajo, en todo. Abre tu corazón porque el Señor Jesucristo ahora mismo estará allí donde tú estás. Acostado, sentado, parado, como estés. Él es experto en operar de cualquier manera. Solo abre tu corazón. Di, Señor,
estoy harto, aburrido, me quiero morir, no le encuentro sabor a la vida. Y es que hoy me he dado cuenta que he estado atado por años a cosas que no he perdonado. No sé cómo hacerlo, pero si tú me perdonaste a mí sin yo haber nacido, enséñame cómo yo perdonar. Y esa sola palabra bastará para que Él tome control de tus emociones, de tus pensamientos, y tú comienzas a obedecer su palabra y tu vida sea cambiada en el nombre de Cristo Jesús y en el poder del Espíritu de Dios. Amén, amén y amén.